Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro webinar con el doctor José Federico Ustaris, nuestro defensor del consumidor financiero. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que nos concierne a absolutamente todos los que pertenecemos a Previsora, en la fuerza comercial, internamente, a nuestros clientes, y es un tema súper importante que se llama el deber de información. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema. El doctor José Federico nos acompañará. Voy a dejarlos en compañía de Jessica para que Jessica nos haga la introducción del doctor José Federico Ustaris. Buenos días a todos. El doctor José Federico Ustaris es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en leyes de la Universidad de Kent. Tiene especializaciones en Derecho de Sociedades y en Mercado de Capitales, ambas de esta universidad. Se ha desempeñado durante varios años como abogado de la Secretaría General en la Corporación Financiera Colombiana. Ha sido contralor normativo y defensor de cliente de numerosas instituciones financieras y se encuentra inscrito como árbitro y conciliador de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO. Doctor José Federico, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos. Diana y Jessica, muchas gracias por la invitación para este webinar sobre el deber de información. Con mucho gusto. Aquí estamos muy contentos de tenerlo, doctor José Federico, y creo que de parte suya la información que nos va a brindar va a ser muy valiosa para todos nosotros. Entonces, con mucho gusto le dejamos ya la presentación. Perfecto. Bueno, el día de hoy, yo como defensor del consumidor financiero de Previsora Seguros, les voy a dar una charla sobre el deber de información que tenemos nosotros como entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y que es una obligación que tenemos frente a nuestros consumidores financieros. El sustento normativo de esto lo encontramos en la Ley 1328 del 2009 y en el Decreto 2555 del año 2010. Este conjunto normativo lo que busca es establecer un deber de información que debe estar orientado, en primer lugar, en unos principios orientadores que deben regir las relaciones que se establezcan entre los consumidores y las entidades vigiladas. En segundo lugar, lo que se busca con esto es proteger los derechos de nuestros consumidores financieros. En tercer lugar, buscamos una obligación especial de las entidades vigiladas frente a estos consumidores. Y en cuarto y último lugar, tenemos un elemento constitutivo que viene siendo nuestro sistema de atención al consumidor financiero, que con esto lo que estamos buscando es cerrar ese ciclo de protección que tenemos hoy en día frente a nuestros consumidores financieros. Dentro de esta normatividad encontramos los principios rectores. Aquí voy a hacer énfasis solamente en los dos principios rectores que tienen relación directa con el deber de información. El primero de ellos está relacionado con la debida diligencia y en este lo que se busca es que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia empleen una debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban información y o la atención debida y respetuosa en el desarrollo de las relaciones que se establezcan con aquellas. ¿Qué es lo que se busca acá? Cada vez que se ofrezca un producto por parte de una vigilada, cada vez que hay una relación en el cual se siente un consumidor financiero con un funcionario de una aseguradora, en este caso de ustedes como Previsora, lo que se busca es que nuestros consumidores financieros reciban la información completa, clara y suficiente y de manera oportuna por parte de los funcionarios sobre los productos que se están ofreciendo por parte de la entidad. Con esto, lo que al final nosotros buscamos es que se desarrolle de forma completa y veraz esa relación que tenemos nosotros frente a nuestros consumidores financieros. Aquí lo que se busca es que nuestros consumidores estén debidamente informados sobre nuestros productos y la manera como estos operan dentro de la entidad, a fin de que si el día de mañana ocurre un siniestro, nuestros consumidores financieros tengan la posibilidad de
solicitarle a la entidad de una manera respetuosa que se le cancele, digamos, la cobertura sobre la cual ya se había tomado previamente por parte de nuestro consumidor financiero. El segundo principio rector está relacionado con la transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Este principio rector lo que busca es que las entidades vigiladas deban suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que les permite especialmente a los consumidores conocer sus derechos, obligaciones y los costos de las relaciones que establezcan con las entidades vigiladas. Aquí hay un tema muy importante que yo lo he venido resaltando hace ya un tiempo considerable y está relacionado con el tema de los costos. Muchas veces, cuando compramos un carro, cuando compramos un apartamento o cualquier otro, digamos, o adquirimos cualquier otro crédito con cualquier entidad vigilada por la superfinanciera, estos créditos normalmente vienen atados con un seguro. Esos seguros, cuando a nosotros nos preguntan cuál es el flujo de caja que nosotros como consumidores financieros tenemos a la hora de tomar esos créditos, nosotros decimos, por ejemplo, que tenemos un disponible de 500.000 pesos mensuales para efectos de cubrir los gastos relacionados con el crédito que queremos tomar con una entidad bancaria en el país. Y entonces la entidad lo que termina haciendo es que me desembolsa el crédito, la cuota es de 500.000 pesos y a la hora de pagar esa primera cuota le adicionan a los 500.000 pesos que yo le tengo que pagar al banco el seguro, por ejemplo, que yo tengo que cancelarle también a la entidad por el solo hecho de tomar ese crédito. Y entonces serían 500.000 pesos más el seguro y de esa manera se excede de los 500.000 pesos que yo tenía disponible para pagar, por ejemplo, esa obligación. Y entonces desde el día 1 nosotros ya estamos encontrando como defensor del consumidor financiero casos en los cuales se desembolsó un crédito a un consumidor financiero y en estos casos ese crédito estaba excediendo el flujo de caja que yo tenía disponible para cumplir con esa obligación desde el día 1. Y aquí lo que estamos viendo es que esto, cuando se le entrega la información, no se le está entregando de manera completa a los consumidores. Y de esta manera, un costo que ellos no tenían previsto, como era el del seguro, se le termina adicionando a esa cuota del crédito desembolsado por parte del banco y de esa manera ya el día 1 nosotros vemos que hay quejas por parte de nuestros consumidores financieros. Por eso es importante que se le entregue la información completa, cierta, suficiente y oportuna a los consumidores para que estos tomen unas decisiones debidamente informadas y tengan en cuenta todos estos costos a la hora de asumir esas obligaciones. Nuestro segundo punto el día de hoy está relacionado con los derechos y deberes de los consumidores financieros relacionados con el deber de información. El primero de ellos, tenemos que en desarrollo del principio de diligencia, los consumidores financieros tienen el derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y o servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Aquí, ¿qué buscamos nosotros? Que nosotros como consumidores financieros hagamos una debida diligencia de esos productos, de esos servicios que nos están ofreciendo las entidades vigiladas para efectos de que nosotros, previo a tomarlos, revisemos de manera detallada si ese producto se ajusta a las condiciones y a las necesidades nuestras como consumidores financieros. Lo segundo es tener a disposición de nosotros publicidad. Y esto se refiere a que los consumidores financieros tengamos que tener publicidad de información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos y o servicios ofrecidos, suministrados por las entidades vigiladas. Aquí lo que se busca es que la información suministrada por las respectivas entidades vigiladas, esta debe ser de tal manera que le permita y le facilite a los consumidores financieros comparar y comprender los diferentes productos y servicios ofrecidos por las entidades vigiladas.
Aquí lo que se busca es que se ponga a disposición de los consumidores toda la información que tengan las entidades vigiladas para efectos que nosotros como consumidores financieros al final del día tomemos unas decisiones informadas sobre los productos que finalmente vamos a adquirir de las entidades vigiladas. En tercer lugar, nosotros como consumidores debemos informarnos sobre los productos o servicios que se piensan adquirir y emplear por parte de nosotros. Y aquí nosotros tenemos que indagar sobre las condiciones generales de esas operaciones, cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, cuáles son los costos que vamos a asumir, si hay exclusiones, que nosotros estemos de acuerdo con las mismas antes de tomar, digamos, en este caso, el seguro, si hay restricciones aplicables a un producto o servicio. Y aquí nosotros, pues, ese es el momento en el cual, previo a la toma del producto, nosotros debemos indagar y hacer las consultas verbales o escritas donde las entidades nos precisen de una manera suficiente efectivamente todo lo que ese producto va a implicar antes de que nosotros lo adquiramos, y de esa manera al final lo que se busca es que nosotros, una vez tomemos ese seguro, el día de mañana tengamos claro cuáles fueron nuestras condiciones previo a la adquisición, para que el día de mañana nosotros no digamos, es que si yo hubiera sabido que este producto tenía esta exclusión, pues yo no hubiera tomado esta póliza desde el día 1. Por eso es importante que nosotros, a la hora de cumplir con este deber de información que tenemos nosotros como entidades vigiladas frente a los consumidores financieros, le entreguemos toda la información relacionada con las características del producto, cuáles son las coberturas y cuáles son también las exclusiones que tienen los mismos, para efecto de que nosotros como consumidores al final del día, cuando tomemos ese seguro, tengamos claro todo el producto, y de esa manera, si al final lo tomamos, que nosotros, nuestros derechos y obligaciones desde el día 1 hayan sido muy claros por parte de la entidad previo a la toma del seguro. En cuarto lugar, nosotros como consumidores debemos observar las instrucciones y recomendaciones que impartan las entidades vigiladas sobre el manejo de productos o servicios financieros, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos. Y aquí es importante, y esto es también, digamos, un mensaje para las entidades vigiladas, que es que esos contratos cada día deberían ser de una manera mucho más sencilla para que todos los consumidores financieros estén en la capacidad de leerlos y entenderlos previos a la toma de los seguros, y que de su comprensión y de la comparación que hayan hecho de todos los productos finales que tienen a su disposición, tomen una decisión informada frente al producto que ustedes les están ofreciendo hoy en día a los clientes. En sexto lugar, tenemos informarse sobre los órganos y medios de que dispone la entidad para presentar peticiones, solicitudes, quejas o reclamos. Y aquí es importante que las entidades vigiladas le informen también a sus consumidores que si el día de mañana tienen alguna duda, quieren presentar una petición, una solicitud sobre cualquier producto que previamente ya tomaron con los consumidores, pues que los consumidores se pueden acercar a las oficinas de la entidad, que pueden hacerlo también a través de correo electrónico, que pueden llamar también a la entidad y hablar, digamos, con el comercial o con la persona, con el intermediario que le ofreció ese producto, para que le resuelva, digamos, las dudas que esta persona pueda llegar a tener el día de mañana. Pueden acercarse a la entidad también, presentar una queja o un reclamo. Pueden acceder ante la Defensoría del Consumidor Financiero. También, en el caso nuestro, presentándonos quejas sobre los servicios, sobre los productos, sobre de repente la información que no se le está dando completa por parte de la entidad, sobre la demora en la entidad, por ejemplo, a la hora de entregarle una respuesta sobre alguna solicitud o alguna petición. Y también hay que informar a los consumidores que si ninguna de las anteriores, digamos, ha resuelto de alguna manera sus dudas, también pueden acercarse a la Superintendencia Financiera de Colombia, y la Super también estará obligada a tener que colaborarle a ese consumidor financiero frente a sus peticiones, solicitudes, quejas o reclamos que hayan presentado, ya sea ante la entidad, ante la Defensoría o ante la misma Super. Importante acá que ustedes tengan presente
que los consumidores financieros hoy en día pueden acceder a la Defensoría, a la entidad y a la super al mismo tiempo. No son excluyentes, que si ya fue a la entidad no puede ir a la Defensoría, o que si ya fue a la Defensoría no pueda ir a la Superintendencia Financiera de Colombia. Nuestros consumidores financieros pueden acercarse el día 1 a la entidad, a la Defensoría y a la Superintendencia, y las tres tenemos que atender las peticiones, las solicitudes, las quejas o reclamos de nuestros consumidores a efectos de que estos tengan plena satisfacción sobre las dudas que estos se les están presentando hoy en día. En séptimo lugar, nuestros consumidores tienen el deber de suministrar información cierta, suficiente y oportuna a las entidades vigiladas y a las autoridades competentes cuando éstas lo soliciten. Y esto es importante también que los consumidores tengan claro que tienen que actualizar la información que se les está entregando a las entidades vigiladas. Este deber de información y de actualización de los consumidores es como mínimo anualmente que se les debe actualizar la información a las entidades vigiladas por parte de los consumidores financieros. También es importante que a la hora de tomar los seguros hay unos casos en los cuales las aseguradoras están pidiendo a los consumidores financieros que entreguen cierta información, digamos en algunos casos, sobre el estado de salud, digamos, de los consumidores. Aquí es importante que esa información que esos consumidores le van a suministrar a las entidades vigiladas, que esa información de parte de los consumidores financieros sea cierta, sea suficiente y se entregue de manera oportuna a las entidades vigiladas. Aquí lo que buscamos es que, así como las entidades vigiladas tienen también esa obligación de entregarle esa información a los consumidores financieros, los consumidores también tenemos la obligación de entregarle la información de esa misma manera a las entidades vigiladas. Obligaciones que tienen las entidades financieras relacionadas con el deber de información. Aquí tomé del artículo 7º de la ley 1328 del año 2009 cuáles son las obligaciones que quedaron de manera explícita de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia frente al deber de información. La primera de ellas es suministrar información al público respecto a los defensores del consumidor financiero. Sobre esto es importante que todos los consumidores de Previsora Seguros sepan que cuentan con un defensor del consumidor financiero, que este defensor vela por sus derechos y lo que busca siempre es ayudarle a todos los consumidores de la aseguradora frente a sus necesidades que tienen de los productos que han adquirido, de los servicios que han adquirido de parte de la aseguradora. En segundo lugar, las entidades vigiladas deben entregar el producto o prestar el servicio debidamente a los consumidores financieros, y aquí lo que se busca es que se entreguen la información cómo se va a pactar con el consumidor financiero, y se deben emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de la información que se le va a entregar a nuestros consumidores. En tercer lugar, las entidades vigiladas deben suministrar información comprensible y publicidad que sea transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y o servicios ofrecidos en el mercado. Aquí se busca, por ejemplo, que toda esta información que se va a poner a disposición de los consumidores cumplan con estos estándares para que no se vaya en ningún momento a vulnerar ningún derecho de ningún consumidor financiero. Se deben también elaborar contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad, en caracteres legibles, a simple vista, y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Aquí es muy importante que estos contratos y anexos se pongan siempre en la oportunidad debida a los consumidores financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros consumidores conozcan de manera previa siempre nuestros contratos. No es un tema que se les va a entregar los clausulados el día de la ocurrencia del siniestro para que ellos miren cuál fue la póliza que tomaron, cuáles eran sus condiciones generales, cuáles eran las coberturas y las exclusiones que tenían de esos contratos que se tomaron, digamos, previamente con la entidad aseguradora, sino que por el contrario, previamente a la vinculación
y a la firma, digamos, a que se tome previamente esa póliza con nuestra aseguradora, que los consumidores tengan el tiempo suficiente para analizar, revisar y, si es del caso, que se les explique por parte de los intermediarios y de la aseguradora misma, si es del caso, a los clientes las dudas que estos llegan a tener sobre los clausulados, sobre las condiciones generales, sobre las coberturas, sobre las exclusiones, sobre los costos, y que estos mismos, una vez tengan la claridad absoluta sobre todos estos temas, pues sobra decirlo, después de tener toda esa información clara y disponible y que estén debidamente informados, pues que nuestros consumidores financieros tomen las decisiones finales de tomar esa póliza con nosotros y que ellos tengan la tranquilidad absoluta de sus derechos, de sus obligaciones también frente a la aseguradora, y que finalmente se llegue a un feliz término con la toma del seguro por parte de los consumidores, pero que ellos conozcan desde el día 1 cuáles son sus condiciones, cuáles son los derechos y en qué caso, digamos, los pueden hacer valer. Las entidades vigiladas también deben abstenerse de hacer cobros no pactados o no informados previamente al consumidor financiero. Por esto es importante que los consumidores, previo a la toma de sus seguros, lean bien esos clausulados, para que si el día de mañana le aparezca un cobro, pues sencillamente le haga la petición al asegurador y le diga: usted, qué pena, usted este cobro no me lo informó previamente, por lo tanto no puede hacer, digamos, ese cobro del día de mañana. Y si la aseguradora, pues digamos, no está de acuerdo, el consumidor podrá elevar esa petición o esa duda o esa queja ante el defensor del consumidor financiero, para que éste revise la situación en particular y le ayude a este consumidor financiero y a la aseguradora a esclarecer las dudas que hay sobre este caso en particular, y que al final del día se le respeten los derechos al consumidor financiero. También las entidades vigiladas deben abstenerse de realizar cobro alguno por concepto de gastos de cobranza prejudicial sin haberse desplegado una actividad real encaminada efectivamente a dicha gestión. Se debe dar constancia del estado y o las condiciones específicas de los productos a una fecha determinada. Y aquí quiero resaltar un poco la de arriba, el gasto de cobranza. En este caso, para el tema de los seguros no hay gasto de cobranza prejudicial. Lo que sí pasa es que si la persona no paga oportunamente en los tiempos debidos la póliza de seguro que tomó con la aseguradora, lo que va a pasar muy seguramente es que la misma se va a cancelar, y entonces la persona va a dejar de contar con el seguro que tomó en su momento por falta de pago. Entonces aquí lo importante es informarle a ese consumidor financiero que efectivamente por el no pago de el seguro, el mismo pues se va a cancelar, y que por lo tanto si el día de mañana ocurre un siniestro, pues el mismo no va a tener cobertura toda vez que la póliza ya se canceló previamente por falta de pago, y en este caso el consumidor financiero pues no va a tener ninguna cobertura. Por eso es importante informarle previa a esa cancelación que si no paga, la misma pues se va a cancelar. También las entidades vigiladas deben reportar a la Superintendencia Financiera de Colombia en la forma en que ésta señale el precio de todos los productos y servicios que se ofrezcan de manera masiva. La Super también, a través de unas circulares externas, le ha solicitado a las entidades vigiladas que publiquen sus clausulados y los costos de los mismos en la página web, para que todos los consumidores financieros tengan, digamos, a su disposición estos clausulados, y que estos mismos puedan verificarlos y tomar, digamos, los productos con la aseguradora previamente, y que el día de mañana no se alegue por parte de ninguno de ellos que efectivamente no conocían los seguros, o que una vez tomados los seguros después no tenían conocimiento sobre los clausulados que la aseguradora pues tenía a su disposición previamente que ellos tomaran estos seguros. También se debe, por parte de las entidades financieras, dar a conocer a los consumidores financieros en los plazos que señale la superintendencia por el respectivo canal y en forma previa a la realización de la operación el costo de la misma, si lo hay, brindándoles la posibilidad de efectuarla o no.
Se debe también poner a través de los medios electrónicos y controles idóneos para brindar eficiente seguridad a las transacciones, a la información confidencial de los consumidores financieros y a las redes que le contengan. Entonces, el tema de seguridad de la información es muy importante. Hay una circular externa de la Superintendencia Financiera donde obliga a las vigiladas a que cumplan con unos estándares mínimos que en este caso pues nuestra aseguradora los está cumpliendo y por lo tanto digamos este punto de esta obligación ya es un tema que está previamente se está cumpliendo previamente por parte de nuestra aseguradora. Y por último, que no se debe requerir al consumidor financiero información que ya repose en la entidad vigilada o en sus dependencias, sucursales o agencias. Aquí lo que se busca es que haya una eficiencia por parte de la entidad sobre información que ya reposa dentro de la misma y que es información, digamos, que no debería cambiar, tal como, por ejemplo, si se presenta un siniestro, que yo no le pida al asegurado que me mande nuevamente la cédula, porque eso hace parte dentro de los requisitos a la hora de la reclamación. Si ya yo tengo la cédula acá de ese consumidor financiero, yo le puedo dar trámite a esa solicitud de siniestro por parte de esa reclamación, por parte de ese consumidor, sin la necesidad de que yo le tenga que pedir previamente la cédula. Habrá información que yo como aseguradora sí voy a necesitar que me actualice ese consumidor financiero y de repente habrá información que yo no tengo, que sí necesito y que sí es obligatoria que el consumidor me la tenga que entregar. Pero información básica que ya yo como aseguradora cuento por parte de mi consumidor financiero, esta no se deberá solicitar 2 y 3 veces por parte de las entidades vigiladas. Ahora quiero pasar al deber de información por parte de las entidades vigiladas. Esta es, digamos, la parte tercera de nuestra presentación, en la cual las entidades vigiladas tienen el deber de brindar información a los consumidores financieros y que como mínimo esa información debe cumplir con las siguientes características. Se debe entregar información sobre los productos y los servicios, sobre los derechos y obligaciones que tienen los consumidores financieros, sobre las condiciones del producto, sobre las tarifas o precios y la forma para determinarlos, las medidas para el manejo del seguro del producto o servicio, sobre las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato, por ejemplo, en el caso del no pago, que esto conlleva a la terminación del contrato de seguro, y también la demás información que la entidad vigilada estime necesaria para que los consumidores financieros conozcan y comprendan sobre el contenido y funcionamiento de los productos y los servicios que son ofrecidos por la entidad. Y este último punto hace referencia a este tema de educación financiera que tiene que estar a disposición de nuestros consumidores financieros por parte de las entidades vigiladas. Entonces, aquí es muy importante que a la hora de ejercer este deber de información por parte de las vigiladas, nuestros intermediarios y la entidad aseguradora como tal tengan a disposición de los consumidores la información necesaria para que estos tomen las decisiones previamente de una manera informada, que tengan todo y cumplan con todo lo necesario con las obligaciones que la Super nos está estableciendo y que nos está obligando a nosotros como entidades vigiladas. ¿Qué buscamos nosotros? Que nuestros consumidores al final del día comprendan toda la información que se pone a disposición por parte de ellos. Ustedes tienen que, como entidades vigiladas, entender que a la hora de ofrecer nuestros productos, nuestros tomadores de seguros pueden ser abogados y que tengan conocimiento, digamos, en materia de seguro y por lo tanto, a la hora de ver una póliza, comprendan y entiendan que la misma, digamos, cumple con todo lo mínimo y sobre el producto que ellos están demandando, o que por el contrario, sea un abogado que se dedique a temas inmobiliarios o a temas tributarios y que no tenga conocimiento especializado en temas de seguros y que por lo tanto no comprenda una póliza como lo puede entender una persona que se dedica todos los días a revisar las mismas, o que por el contrario, quienes tomen la póliza sean arquitectos, como les pasa, ingenieros, psicólogos, y que haya, digamos, consumidores de muchas profesiones, o que por el contrario sean personas que no tengan ninguna profesión, y que todos tengan que estar en el mismo nivel
de comprensión de esos productos que nosotros estamos poniendo a su disposición para que ellos los adquieran. Entonces, independientemente de la profesión y a lo que yo me dedico, nuestros consumidores financieros, al final del día, teniendo en cuenta esa educación financiera que nosotros como entidad vigilada estamos poniendo a disposición de ellos, independientemente del perfil que ellos tengan, tienen que tener la obligación de cumplir leyendo y comprendiendo esos productos, teniendo en cuenta nuestra información que nosotros como vigilada les estamos dando a esos consumidores y que ellos fácilmente puedan de ese análisis tomar finalmente los productos que nosotros ponemos a su disposición. Ahora bien, es importante que las entidades tengan presente las reglas de suministro de información en las diferentes etapas del contrato, las cuales son antes de la celebración de un contrato, durante su ejecución y después de la terminación del mismo. Entonces, en cualquiera de estas etapas contractuales, nosotros como entidades vigiladas tenemos que tener información a disposición de nuestros consumidores financieros. Y por esto es muy importante que previo a la celebración del contrato, nuestros consumidores conozcan todos los clausulados, los hayan leído, los hayan comprendido, hayan resuelto todas las dudas que tienen sobre el mismo y que posteriormente a esta situación ellos puedan tomar la decisión libre de tomar nuestros productos y adquirir nuestras pólizas que nosotros estamos poniendo a su disposición. Aquí lo que se busca es que haya una fácil comprensión y que tengamos la información disponible a los consumidores en una etapa precontractual, durante una etapa contractual y finalmente una etapa postcontractual, para que en cualquier momento ellos puedan revisar el clausulado y, si es del caso, presentar una reclamación ante la aseguradora donde quieran hacer valer sus derechos sobre una póliza que ellos tomaron con nosotros. ¿Cuál es la finalidad de la información? La información que divulguen o suministren las entidades a los consumidores financieros debe, primero, dotar a los consumidores de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones, que sobre esto ya he venido haciendo énfasis durante toda la presentación. Se debe facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. Y aquí lo que se busca es que ellos, primero, entiendan el producto y, segundo, una vez lo entiendan, lo puedan comparar con las diferentes opciones que son ofrecidas en el mercado y que una vez puedan verlas todas, finalmente se decanten por la nuestra, porque, digamos, les está ofreciendo por parte de nosotros todo lo que ellos necesitan y finalmente cumple con todas las expectativas de ese consumidor financiero. Y al final lo que se busca es propender porque los consumidores financieros conozcan los derechos y obligaciones pactadas. Aquí lo que se busca por parte de la entidad a la hora de entregar los clausulados previamente a nuestros consumidores es que estos puedan revisar cuáles son los derechos que tienen, porque tienen unos derechos los consumidores financieros y también tienen unas obligaciones. Entonces, así como yo tengo el derecho que la entidad ponga a disposición toda la información para que yo finalmente comprenda ese clausulado y tome esa póliza, yo también tengo como consumidor financiero la obligación de cancelar mes a mes la cuota de esa póliza de seguro para que la misma continúe vigente. Y si yo no pago, que se me informe que por el no pago se va a dar por terminado el contrato de seguro. ¿Cuáles son los requisitos? Doctor José Federico, perdóname, te interrumpo. Tengo una pregunta que tiene que ver con lo que acaba de hablar. Hay varias preguntas ya acá. No sé si deseas que hagamos esta porque me parece muy puntual a lo que acabas de mencionar y las otras las dejamos para el final de la sesión. Yo no tengo, Diana, ningún problema si quieren abordarlas ahorita porque eso enriquece también, digamos, la comunicación. Perfecto. Acá nos dicen, pero es necesario informarle al consumidor que está en mora y se le va a cancelar la póliza. Si el mismo Código de Comercio dice que en caso de mora se aplica la cancelación por mora. Entiendo que obviamente hasta en el mismo contrato, en la misma
el mismo clausulado, pues eso está expresado de esa manera. No está de más que nuestros comerciales le informen al consumidor, así como lo llaman a uno todos los años para efectos de contarle, oiga, ya estamos próximos al vencimiento de su póliza, le mando el nuevo clausulado para que usted haga la renovación respectiva. No estaría de más que nuestros comerciales también, en el momento en el que nosotros incurramos en mora, que también nos informen. Y si la llegan a cancelar, pues no estaría de más que nos digan, oiga, efectivamente, toda vez que usted no canceló las 2-3 cuotas que le correspondían de los meses de junio, julio y agosto, pues ahorita ya en septiembre a usted se le canceló su póliza, por poner un ejemplo. Esa información, ese deber de información que nosotros tenemos como aseguradora, al final del día lo que nos ayuda es a tener claro que efectivamente ese consumidor financiero está bien informado y que el día de mañana no va a llegar a presentar una reclamación de un siniestro que ocurrió en agosto, porque yo le informé previamente que su póliza ya estaba terminada desde el mes de julio, mes en el cual ya llevaba 2 meses de mora. Por poner un ejemplo, pero sí nos ayuda a nosotros como entidad a evitar este tipo de reclamaciones, que le pongamos esta información a disponibilidad de los consumidores. ¿Qué puede pasar? Que al consumidor no le llegó el extracto por parte de la aseguradora para hacer el pago respectivo. Y entonces la persona no lo pagó porque no le llegó el extracto. Y de repente, si la aseguradora le hubiera entregado esta información y le hubiera dicho que se lo iba a cancelar porque no le llegó o porque no estaba pagando, la persona hubiera podido alzar la mano y decirle a la aseguradora, qué pena, pero yo no estoy pagando porque usted no me lo mandó. Y entonces, si la aseguradora le manda el extracto y la persona no lo cancela, pues esa póliza no se cancela y al final del día gana el consumidor y gana también la aseguradora. Perfecto. También aquí hay un tema que nos dicen y es la protección al consumidor financiero. ¿Estaría por encima del Código de Comercio? No. Se sobreentiende que los derechos del consumidor financiero van siempre de la mano con lo establecido en el Código de Comercio, en la Ley 1328 del 2009, en el Decreto 2555 del año 2010. ¿Qué se busca acá? Vuelvo y repito, que nosotros como aseguradora hagamos nuestra mejor diligencia en entregarle esa información al consumidor financiero y que como consumidor financiero, que todos nosotros somos también, cumplamos con nuestras obligaciones, entre otras, como les he mencionado, la de pagar la cuota correspondiente mensualmente de nuestros seguros. Pero no quiere decir esto nunca que los derechos de los consumidores están por encima de la norma. No, por el contrario, van de la mano con lo establecido, tanto en el Código de Comercio, como en la Ley 1328, como en el Decreto 2555 del año 2010. Perfecto, doctor José Federico. Aquí ya no tengo más preguntas con respecto al tema de la mora. Tengo un comentario que nos dicen, por lo cual entenderíamos que no se debe notificar previamente. Creo que ya igual lo dejó claro. No sé si quiere hacer algún comentario al respecto. Yo frente a la notificación previa, lo que sí considero es que de alguna manera a nosotros como aseguradora nos va a ayudar a que la persona finalmente tenga claro, puede ser un correo electrónico, puede ser un mensaje de texto, puede ser un WhatsApp. Creo que hay muchos medios masivos hoy en día que son, digamos, desde el punto de vista de costos, asequibles para una entidad vigilada, de poder informar a ese consumidor financiero que por su no pago se le canceló. Y de esa manera, yo como consumidor voy a tener claro cuáles son mis condiciones actuales frente a ese seguro y que de esa manera ya no tengo ninguna cobertura. Entonces yo creo que no está de más si ponemos como una buena práctica informarle también a ese consumidor, así como le informamos la renovación, que le informemos que también que por el no pago pues se les va a cancelar el seguro. Yo lo veo como una buena práctica que se debería adoptar por parte de la industria para que nuestros consumidores cuenten con toda esta información. De repente, cuando yo recibo los 2-3 mensajes, yo digo, no, es que definitivamente no tengo cómo pagarle y no la voy a pagar. O que yo diga, qué pena, se me había olvidado este pago, ya me acerco a la entidad financiera y cancelo. Y evité quedarme sin la cobertura. De acuerdo, doctor José Federico. En eso estamos muy de acuerdo porque finalmente estamos manteniendo una muy buena relación con nuestro cliente y nos ayuda a construir buenas relaciones. Entonces, si quiere, doctor José Federico Ustaris, podemos seguir.
Perfecto. Requisitos de la información. La información que se suministre por parte de las entidades vigiladas debe cumplir como mínimo con lo siguiente: ser cierta, suficiente y corresponder a lo ofrecido previamente, publicitado y o informado. La información debe ser clara y comprensible, debe ser divulgada o suministrada oportunamente, debe encontrarse vigente al momento en que se suministre o divulgue, indicándose el tiempo de vigencia y la fecha de la última actualización. Y por último, debe ser entregada o estar permanentemente disponible para los consumidores financieros, como mínimo en los sitios web de las entidades vigiladas y en sus oficinas. Si nosotros cumplimos con estos requisitos de todos nuestros productos que tenemos a disposición de los consumidores financieros, créanme que nuestra labor como defensores va a disminuir, que la función de la super en relación con las quejas, peticiones y reclamos que puedan tener nuestros consumidores financieros frente a las entidades vigiladas va a disminuir. Porque si los consumidores tienen previamente los clausulados, los comprenden perfectamente, tienen, digamos, en la página web toda la información también disponible sobre todos los productos que ellos tienen actualmente con las entidades vigiladas, va a ser mucho más fácil para ellos entrar, leer, comprender los clausulados, entender cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Y si ven que no cumplieron con sus obligaciones, pues finalmente yo no creo que si yo me doy cuenta que cumplí con 2 o 3 obligaciones, después yo le vaya a alzar la mano a esa entidad financiera y decirle, cúrame tal cosa. Salvo que yo lo que estoy buscando es que desde el punto de vista comercial, la aseguradora tenga una deferencia conmigo. De lo contrario, si ya yo sé que yo no cumplí con mis obligaciones, pues lo menos que yo espero es que la entidad pues me haga valer uno de mis derechos a la hora de hacer o presentar yo una reclamación ante la aseguradora. En cuanto a la difusión de la información debe ser transferida por medio de mecanismos que garanticen la observancia de los requisitos mencionados en el numeral anterior. Entonces, que se le entreguen los clausulados, que se pongan los mismos en la página web, por ejemplo, de las entidades. Las entidades financieras están en el deber de divulgar las medidas, canales e instrumentos que implementen para la atención a personas con cualquier tipo de discapacidad y adultos mayores. Sobre esto también hay una circular externa de la Superintendencia Financiera de Colombia que busca poner a las personas que estén en situación de discapacidad al mismo nivel de aquellas que no tienen estos inconvenientes, y por lo tanto las aseguradoras deben, digamos, tener varias opciones para que, por ejemplo, clausulados en braille, que tengan, digamos, grabaciones, o que alguien esté en capacidad de explicarles a una persona que no puede leer los clausulados, a una persona que tenga un problema de una ceguera, que un funcionario de la aseguradora esté en capacidad de explicarle, de leerle el clausulado, que la persona lo pueda entender y que al final, independientemente de su discapacidad, la persona entienda el producto y finalmente tome la póliza con ustedes. Y también se busca que la información que se suministre a las entidades vigiladas a los consumidores, directa o a través de terceros, ya sea asesores, agentes comerciales, entre otros, debe guardar relación entre aquella contenida en los contratos y la divulgada o publicada por la entidad a través de los diferentes medios y o canales de atención. Es decir, no puede haber nunca un cortocircuito entre esos asesores o intermediarios y la aseguradora, sino que por el contrario, la información que se va a poner a disposición de los consumidores financieros debe guardar estricta o una relación directa entre lo que tiene la aseguradora y lo que está ofreciendo ese tercero. El deber de información ya como tal en el sector asegurador, aquí lo que se busca es que las entidades aseguradoras velen porque las personas naturales vinculadas, ya sea agentes colocadores de pólizas de seguros y de títulos de capitalización, que son autorizadas por las mismas compañías de seguros para la comercialización de los productos de seguros, suministren a los consumidores financieros previamente a la celebración del contrato de seguro información que debe ser cierta, suficiente, clara y oportuna. Y esta información que se ponga a disposición de estos consumidores financieros debe ser aquella
que tenga relación con los derechos y obligaciones emanados del contrato de seguro y de las condiciones particulares, que se le dé alcance a la cobertura, a las exclusiones y de las garantías de los productos de seguros ofrecidos. Se debe dar el alcance de los servicios de intermediación, cuáles son los costos del producto y de su comercialización, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328, la forma de vinculación contractual del intermediario con la entidad aseguradora y su estado de inscripción en el Sistema Unificado de Consulta de Intermediarios de Seguros, la responsabilidad que como intermediario le corresponde frente al consumidor financiero, la autorización otorgada por la entidad aseguradora para comercializar el producto de seguro ofrecido, el procedimiento, plazos y documentación a tener en cuenta para la reclamación de un siniestro y los canales por medio de los cuales puede formular una petición, queja o reclamo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, toda esta información que nosotros como intermediarios tenemos que poner a disposición de nuestros consumidores, como tal, una vez leída y puesta ahorita a su disposición, es lo mínimo. Esto es lo que un consumidor financiero tiene que tener siempre claro previo a la toma de cualquier seguro. Estos temas, sobra decirlos, en la práctica y en el día a día de ustedes, ya ustedes conocen muy bien, digamos, a sus consumidores, ya ellos, digamos, vienen trabajando con ustedes por varios periodos y aquí lo que se busca siempre es que ustedes le entreguen toda esta información para que ellos tengan la absoluta claridad previa a la hora de tomar esos seguros sobre esta información que ustedes están poniendo a su disposición. Y de esta manera, ustedes se van a evitar reclamaciones. Hoy en día las reclamaciones, lo que yo estoy viendo en la práctica, todas están muy dirigidas siempre directamente hasta ante las aseguradoras. Pero hoy en día, con este poder que ha venido adquiriendo el deber de información y el deber de asesoría, digamos, en los diferentes sectores, por ejemplo, en el mercado de valores, en el momento en el que la super traiga esa obligación del deber de asesoría, este deber de información al mercado asegurador, lo que muy seguramente va a pasar es que ustedes como intermediarios, también los tomadores de seguros, los asegurados, los van a llamar a ustedes y los van a vincular en el momento en el que tengan cualquier problema. Entonces, por esto es importante que ustedes, si entregan toda esta disposición a los consumidores financieros, ustedes de alguna manera lo que están haciendo es blindando su responsabilidad frente a ellos, porque ustedes están poniendo toda esta información, digamos, en su conocimiento para que finalmente sean ellos quienes tomen las mejores decisiones frente a los productos y servicios ofrecidos por parte de las aseguradoras. En cuanto a la intermediación de seguros, las entidades aseguradoras y los corredores de seguros pondrán a disposición del público en el Sistema Unificado de Consulta de Intermediarios de Seguros la siguiente información. Entonces, los nombres y apellidos, tipo y número de documento, la razón social, la fecha de vinculación, la indicación de si la persona natural vinculada ejerce como agente de seguros o está vinculada a una entidad aseguradora, el periodo de vigencia con fecha inicial y final de acreditación de idoneidad, la indicación de los ramos autorizados por la entidad aseguradora o el corredor de seguros para su comercialización a la persona natural vinculada. Y aquí es importante, de estas que acabo de leer, me gusta mucho una que tiene relación con la vigencia con la fecha inicial y final de la acreditación de idoneidad. Yo creo que hoy en día, en las relaciones comerciales que ustedes tienen con los consumidores, se les debe decir a ellos que ustedes están debidamente capacitados, que ustedes tienen una acreditación, que eso ustedes, digamos, hoy en día les da, digamos, un estándar que anteriormente no se cumplía por parte del sector porque no era obligatorio y que por el contrario hoy en día, al tener ustedes esa acreditación, ustedes tienen un conocimiento especializado en esta materia y que por tal ustedes le están ofreciendo estos productos y le están poniendo toda esta información y se la están explicando de esta manera para que finalmente los consumidores puedan tomar las mejores decisiones sobre estos productos y que al final del día, una vez, digamos, esté toda esta información en cabeza de los aseguradores, ellos, vuelvo y repito, tomen las mejores decisiones sobre los productos que quieren adquirir. En cuanto al deber de información de los corredores de seguros,
Aquí es importante que los corredores de seguros deben velar porque las personas naturales vinculadas, autorizadas para ejercer la intermediación de seguros, suministren a los consumidores financieros previamente a la celebración del contrato de seguro, de manera cierta, suficiente, clara y oportuna, toda la información sobre los contratos de seguro. También es importante que en la página web de la entidad tengan en cuenta las reglas generales al momento de brindar información. Y así es importante que las vigiladas deban implementar en la página web de inicio de sus sitios web un vínculo con el nombre de información sobre productos y servicios. Esta información correspondiente a cada producto o servicio comercializado debe estar publicada individualmente, de forma que el consumidor financiero pueda conocerla en detalle sin que dé lugar a confusión con otro producto o servicio. Esta información debe estar siempre actualizada, es lo más importante para que ellos puedan revisar todas sus pólizas y sus productos, digamos, sin ningún inconveniente en la página web de la entidad siempre. Los contratos, reglamentos o anexos que se publiquen en los sitios web deben tener la fecha de la última actualización y mostrar los cambios o modificaciones efectuados. Se debe brindar una descripción general y condiciones de funcionamiento de los productos o servicios. También una descripción de los derechos y obligaciones de los consumidores financieros y de las entidades vigiladas. Debe tener a disposición los contratos de adhesión y sus respectivos reglamentos, así como cualquier otro documento en donde se establezcan obligaciones para las partes. Deben quedar claras cuáles son las coberturas básicas con sus exclusiones, el valor de los deducibles, periodos de carencia o de tiempo de permanencia mínimos antes de la cobertura, límites de edad, renovación automática, revocación unilateral y cualquier otra figura legal que limite el derecho a obtener una indemnización. Y aquí, por ejemplo, les cuento a título de ejemplo, hay aseguradoras que nosotros vemos hoy en día en el comercio que hay pólizas que son por horas, ¿sí? Compré un producto, tomé el seguro y ese seguro me está solamente dando una cobertura por las próximas 3 o 4 o 5 horas siguientes a la compra. ¿Qué pasa acá? Que muchas veces en la cabeza de nosotros como consumidores lo que tenemos es que esas pólizas de seguro son por un año y creemos que esa cobertura que nos acaban de explicar y sobre la cual yo estoy totalmente de acuerdo y sobre las exclusiones que hay, yo la tomo y resulta y pasa que tengo un siniestro 2 meses, 3, 6 meses, 8 meses después y cuando presento la reclamación es cuando me doy cuenta que efectivamente la póliza se acabó o la cobertura se acabó, perdón, el mismo día que yo adquirí el producto. Muchas veces quienes me están ofreciendo ese producto a mí como consumidor financiero no tienen en cuenta esa información que a mí como asegurado me hubiera gustado conocerla previamente a tomar esa póliza, porque de esa manera yo hubiera sabido que no tengo un año de cobertura, sino que por el contrario tenía unas horas y que esas horas, pues gracias a Dios no pasó nada y durante el tiempo que obtuve o que tuve ese producto, pues no tuve ningún problema. Pero a mí sí me hubiera gustado tener todas esas condiciones claras previamente a la toma del seguro. Por esto es importante que estas coberturas básicas con sus exclusiones siempre estén a disposición de nosotros como consumidores financieros. También se deben exponer frente a los consumidores cuáles son los trámites que se deben adelantar ante la aseguradora para obtener el pago del seguro de acuerdo con la clase de producto. Y en este punto de los trámites, creo que las aseguradoras tienen que hacer, digamos, un mayor esfuerzo para poderles ayudar a los consumidores financieros a presentar reclamaciones y que las mismas al final del día sean, sí, obviamente si cumplen con todos los requisitos, sean atendidas por parte de las aseguradoras y se les reconozcan esas sumas de esas coberturas a nuestros consumidores. Muchas veces cuando yo veo las reclamaciones, están muy mal presentadas por parte de los consumidores porque ellos no son abogados especializados en seguros y entonces lo que termina pasando es que se le niega por parte de la aseguradora la cobertura de esa póliza, pero cuando yo la miro como defensor del consumidor financiero,
digamos, en detalle lo que yo veo es una deficiencia por parte del consumidor a la hora de hacer la reclamación, a la hora de saberla presentar. Y aquí es donde yo considero que los intermediarios, así como nos asesoran a nosotros a la hora de vendernos el producto, también nos ayuden a presentar esa reclamación en una debida forma que frente a la aseguradora, al final, si se cumplen con todos los requisitos, pues la aseguradora de una manera también cumpliendo lo pactado en el contrato, pues reconozca y pague la cobertura de ese siniestro que acabó de ocurrir frente a un consumidor financiero. Entonces, aquí es importante que también nuestro deber de información y nuestra educación financiera vayan de la mano, no solamente en la venta del seguro, en una etapa precontractual, contractual y postcontractual, en esta parte sería la postcontractual, y que nos ayuden a nosotros a presentar esa reclamación, digamos, si efectivamente ha ocurrido un siniestro, ya sea en la parte precontractual o si me di cuenta después sobre esto, que la aseguradora también nos ayude a nosotros como consumidores a saber cómo es que tengo que presentarla o cómo es que ese trámite yo lo voy a hacer efectivo para que el mismo llegue a un feliz término para ese consumidor financiero. Los plazos y forma en que la aseguradora debe acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida y los derechos que surgen en el evento en que la entidad aseguradora no pague la indemnización dentro del mes siguiente a dicha acreditación. Y aquí lo que termina pasando es que ha habido casos en los cuales las aseguradoras, algunas, han devuelto los formularios o las reclamaciones, digamos, por temas de forma, para que se pasen, digamos, los términos en que estos puedan presentar estas reclamaciones. Y por eso aquí lo importante es que una vez acredite la ocurrencia de siniestro por parte de nuestros consumidores, que las mismas sean reconocidos por parte de la entidad aseguradora, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos del contrato. Para el caso del SOAT, las entidades aseguradoras deben suministrar a los consumidores la misma información que tengan en su sitio web, indicando de manera especial la obligación a cargo de cualquier institución prestadora de salud de dar atención prioritaria a las víctimas de un accidente de tránsito y advertir al consumidor que la reclamación de la indemnización puede realizarse directamente y que no requiere de apoderados intermediarios. Como ustedes ya saben, es muy bien conocido por todo el país, por diferentes medios de comunicación, que en el caso del SOAT, digamos, ha habido restricción en venta en ciertas ciudades del país porque se están presentando, digamos, ciertas mafias que están apoderándose de alguna manera de estos recursos que están a través de este seguro, y algunas entidades han decidido ya, digamos, dejar a un lado este producto, y lo que se busca siempre es que el mismo se les explique a los consumidores en qué consiste el SOAT para que estos mismos no sean utilizados por parte de ciertos consumidores financieros para defraudar a las entidades vigiladas. También vemos que las entidades aseguradoras deben publicar en un lugar de fácil acceso en su página web un listado de personas naturales y jurídicas que colocan pólizas de seguros vinculados bajo cualquier tipo de relación contractual a la entidad aseguradora o a un intermediario de seguros autorizados para comercializar sus productos. Aquí lo que se busca es que si algún consumidor financiero quiere verificar que efectivamente esa persona que le está ofreciendo el producto tenga la autorización por parte de la entidad para poderlo ofrecer, que lo pueda corroborar de esta manera fácil en la página web de la entidad. En cuarto lugar, el deber de información dentro del sistema de atención al consumidor financiero. Aquí ya sería nuestro SAC, que tenemos desde el año más o menos 2010, debidamente implementado al interior de la aseguradora. Aquí lo que se busca es, primero, consolidar al interior de cada entidad una cultura de debida atención, trato justo, protección, respeto y servicio a los consumidores financieros. Segundo, que se debe adoptar sistemas para suministrarles información adecuada a todos nuestros consumidores. Tercero, fortalecer los procedimientos para la atención de sus quejas, peticiones y reclamos. Y aquí lo que se busca con estos procedimientos es que se atiendan siempre de una manera oportuna todas las quejas, solicitudes o peticiones o
o reclamos por parte de nuestros consumidores financieros y que los mismos se atiendan de manera oportuna por parte de las entidades, los defensores y la super. Y en cuarto lugar, propiciar la protección de los derechos del consumidor financiero, así como la educación financiera de estos. Yo entiendo que Fasecolda como gremio esté trabajando fuertemente en todos los temas de educación financiera, pero creo que cada entidad, al tener unos productos con unas características que son diferentes a las demás, deben también trabajar por fortalecer esa educación financiera que se tiene de sus productos frente a los consumidores. Dentro de nuestros sistemas de atención al consumidor quedaron también, digamos, unos principios que son muy importantes y que quiero, digamos, resaltar el día de hoy. El primero de ellos es el principio de trato justo. Aquí las entidades vigiladas deben garantizar en el diseño, ofrecimiento y prestación de sus productos y servicios que, primero, los productos y servicios que atiendan las necesidades y expectativas de los consumidores financieros, es decir, que los productos que se le vendan a nuestros consumidores sean los que se ajusten a sus necesidades y expectativas. He tenido casos Doctor José Federico. Bueno, buenos días. Creo que tenemos un inconveniente en la señal con el doctor José Federico Ustaris. Mientras tanto, entonces quiero también informarles que desde la compañía también nosotros hemos venido trabajando, como lo decía Federico, en todos los temas de educación financiera. Y en estos temas de educación financiera hemos venido trabajando en nuestro proyecto de educación financiera como tal, en donde nosotros queremos irnos por el sello de calidad del que nos otorga la Super, si bien sabemos que con Fasecolda venimos trabajando todo un programa gremial. La compañía tiene también a disposición de todos la página www.saberseguro.com, que es donde también tenemos cursos y tenemos información de cara a nuestros consumidores. Y así como este webinar, muchos webinars los tenemos también publicados en esa página y en YouTube para acceso de todos. Entonces, hemos trabajado en esto y lo importante es aquí ser suficientemente claros con nuestros clientes, enseñarles cómo también el producto de seguros, cómo los productos del sistema del sector financiero también pueden ser muy a favor de todos nosotros, cómo aprender a manejarlos bien. Y eso es parte del deber de información. Acá ya sigo viendo aquí preguntas y veo que el doctor José Federico Ustaris está nuevamente con nosotros. Se cayó la conexión, qué pena con ustedes. No te preocupes, que yo aquí igual les estaba comentando que estamos trabajando fuertemente también en los temas de educación financiera, que no son solamente para nuestros consumidores que también nos acompañan acá en este webinar, sino también son para nosotros mismos como consumidores financieros. O sea, que no se nos olvide que no son solamente los de allá. Al final del día, lo importante de todo esto es que todos nosotros somos consumidores, todos tenemos una cuenta bancaria, todos tenemos un fondo de pensiones, todos tenemos seguros porque tenemos créditos, todos al final del día, digamos, de alguna manera, tenemos un vínculo con una fiduciaria, con una comisionista de bolsa, con cualquiera de estas entidades que son vigiladas por parte de la superfinanciera, y todo esto aplica de manera transversal a todas las entidades y a todos los productos que todas estas entidades tienen. Por eso es importante que ustedes conozcan, digamos, y tengan este tema muy claro, porque esto de alguna manera nos toca a todos, ¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan. Iban en el principio de trato justo, creo que cuando se cayó la conexión. Sí, señora, así es. Perfecto. Entonces, aquí que tenemos productos y servicios que atienden a las necesidades y expectativas de los consumidores, y sobre esto lo que yo les decía es que aquí lo que se busca es que cuando ofrezcamos un producto a un consumidor financiero, este producto realmente sea el que atiende a esas necesidades. Conozco casos en los cuales una persona
presentó una reclamación 10 años después de tener una póliza y dice, oiga, yo no conocía esta exclusión, si yo hubiera sabido que esta era la cobertura y estas eran las exclusiones, yo no hubiera tomado esta póliza. Y va 10 años con la misma. Entonces, por eso es importante que en el deber de información y en ese deber de asesoría que ustedes tienen frente a los consumidores, les entreguen todos estos detalles para que ellos tengan claro efectivamente que este producto que estamos ofreciendo sí cumple con esas expectativas y con esas necesidades de esos consumidores. Debe haber un acceso y suministro de información clara, transparente y oportuna, que esto también ya se lo he venido explicando, que se acorde con las necesidades y el perfil del consumidor financiero en todo el ciclo de la vida del producto. Debe haber una inexistencia de barreras para movilizarse entre diferentes productos, servicios y entidades financieras. Y, por último, una inexistencia de barreras para interponer quejas o reclamos. Que las personas pueden en cualquier momento ejercer sus derechos como consumidores financieros. Debe haber un tema de una cultura organizacional, que son aquellos valores, actitudes y comportamientos y normas internas que tiene cada entidad. Se busca también una debida atención y protección al consumidor financiero. Se entiende por debida atención y protección el conjunto de actividades que desarrollan las entidades vigiladas con el objeto de propiciar un ambiente de debida atención, trato justo, protección, respeto y servicio a los consumidores. Y aquí las vigiladas, en aras de proteger a los consumidores financieros, deben tener presente lo siguiente. Primero, adoptar e implementar una cultura al interior de la entidad que garantice la debida diligencia en el ofrecimiento de los productos, procurar una adecuada educación al consumidor. Y aquí está la obligación de la entidad de poner a disposición un material de educación financiera y explicárselo, y la obligación del consumidor financiero de leerse ese material y de comprenderlo, y si tiene alguna duda, pues hacer las preguntas correspondientes a las entidades vigiladas. Entonces, está la obligación de la entidad, pero también la obligación del consumidor financiero. También deben las entidades vigiladas suministrar al consumidor información cierta, suficiente, clara y oportuna sobre los derechos, obligaciones, costos de los productos y servicios, y establecer medidas específicas relativas a la debida atención, trato justo, protección y respeto y servicio a los consumidores que se encuentran en situación de discapacidad. En cuanto a la implementación del SAC, las entidades deben desarrollar programas y campañas de educación financiera adecuados y suficientes, independientes y adicionales a la publicidad propia de la entidad, que permitan y faciliten a los consumidores financieros adoptar decisiones, comprender los términos y condiciones de los productos y servicios, con además los costos o tarifas de estos. Esto es un tema que es dinámico. Yo sé que llevamos más de 10 años con un SAC al interior de todas las entidades vigiladas, que la Super, a medida que pasan los años, ha venido sacando circulares. Recientemente está la circular 13, está la 023, que nos traen, digamos, diferentes temas que tocan la Defensoría del Consumidor Financiero, el sistema de atención al consumidor, y que nos toca a nosotros como entidad vigilada ir actualizando nuestros productos y nuestros temas frente a los consumidores. En cuanto a la implementación del SAC, esta información que tenga la entidad a disposición de los consumidores debe cumplir con las características de los productos, los derechos, obligaciones, tarifas, medidas para el manejo del seguro del producto o servicio, las consecuencias derivadas del incumplimiento, los mecanismos legales y contractuales establecidos y la demás información que la entidad vigilada considere que es relevante para el consumidor financiero. En cuanto a los requisitos mínimos de nuestro SAC, tenemos las políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, infraestructura, capacitación, educación financiera, información al consumidor financiero. En este momento, por ejemplo, estamos en un tema de capacitación sobre la información al consumidor financiero. Y sobre la información al consumidor financiero, las entidades vigiladas deben dar información sobre los productos y servicios, procedimientos, información relacionada con el defensor, y en la página web sobre el texto de los contratos o los servicios que se le están ofreciendo a los consumidores financieros. En cuanto al deber de información sobre la atención de quejas ante la entidad y sobre la figura del defensor, aquí la circular 023 del 2021 adicionó a la circular básica jurídica que la entidad vigilada debe mantener actualizada y visible la información dirigida al consumidor financiero sobre el procedimiento y los canales dispuestos para la atención de quejas o reclamos ante la misma entidad o ante el defensor del consumidor financiero, y asimismo debe mantener disponibles los canales para su recepción. Entonces, en la página web de la entidad debe haber un icono que hable sobre la Defensoría del Consumidor Financiero, que esté de una manera visible, de fácil acceso al consumidor financiero, y que para que éste pueda, el día de mañana, si es el caso, acceder al defensor del consumidor para que le ayude en la protección de sus derechos frente a las entidades vigiladas.
En cuanto a los consumidores financieros en situación de discapacidad, las vigiladas están en el deber de establecer ciertas medidas, políticas y procedimientos orientadas a la debida atención, trato justo, protección, respeto y servicio a los consumidores financieros que se encuentran en situación de discapacidad. Están las vigiladas en la obligación de diseñar campañas, programas de educación financiera, como mecanismos para suministrar información a aquellas personas en situación de discapacidad, y para ello pueden utilizar herramientas como la simbología, señalización, lenguaje de señas, braille y con utilización de videos institucionales. Por último, les quiero dar unas recomendaciones para brindar información clara, cierta, suficiente y oportuna a través del lenguaje claro. El lenguaje claro, ya sea mediante la comunicación oral o escrita, es la expresión clara, simple, útil, eficiente y transparente que se debe tener presente en el momento de brindar información sobre productos y servicios, de tal forma que el consumidor financiero pueda entender de manera rápida y fácil la información que le están suministrando. Y aquí, una vez expuesto esto, lo que se busca es que las entidades vigiladas, como los intermediarios de seguros, a la hora de tener un diálogo, pues el mismo lo sostengan de una manera que sea de fácil comprensión para los consumidores financieros, ya sea en cualquier etapa del mismo, de su celebración del contrato, durante la ejecución o después de la terminación, y que es importante que conozcan el componente social al que pertenece ese consumidor financiero, es decir, su edad, género, clase, también conocer sus preferencias, sus necesidades y expectativas. Entonces, en ese conocimiento de cliente que ustedes como vigiladas tienen sobre esos consumidores, lo que se busca es que, una vez analizado ese perfil, porque aquí que vamos a analizar su edad, su género, su clase, preferencias, necesidades y expectativas, ahí ya nosotros estamos perfilando de alguna manera a esos clientes, pues de esa misma manera nosotros les traslademos a él la información como la debería tener para efecto de que él pueda tomar estas decisiones de fácil comprensión frente a nuestros productos. Entonces, no debemos enfocarnos únicamente en la transferencia de la información al consumidor, sino que además hay una interacción comunicativa entre la entidad y el consumidor, esto con el fin de buscar satisfacer las necesidades de este, como también garantizar sus derechos y cumplir con las obligaciones que imparte la ley. En cuanto al lenguaje claro, también al momento de suministrar la información a través de un comunicado escrito, se le sugiere que se le brinde al consumidor una redacción con ideas centrales e información que sea relevante e importante para el consumidor, con palabras que sean de fácil comprensión para el lector. Y aquí quiero hacer énfasis en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, creo yo que nunca se van a leer los clausulados que en un momento dado tenían las aseguradoras de 30, 60, 50 páginas. Las nuevas generaciones se van a leer clausulados de 1 o 2 páginas máximo, donde la información que esté a su disposición sea de fácil comprensión para ellos. Y una vez que ellos la puedan leer y analizar, que sencillamente tomen la decisión de tomar los productos con nosotros. Pero ya esos productos que en un momento dado nosotros teníamos de 50 páginas, yo no creo que alguien de las nuevas generaciones esté con el tiempo y con la disponibilidad de sentarse a leerlo y a comprenderlo. Creo que el lenguaje que tenemos que manejar nuevamente en nuestros clausulados y la manera en que esto mismo se va a estructurar, cada día tiene que ser de una manera mucho más sencillo para que esté al alcance de cualquier consumidor, independientemente del perfil que esto maneje. Se debe poner un lenguaje claro y que sea de fácil acceso también a todos los consumidores. Eso es lo que estamos buscando hoy en día. No sé si haya dudas al respecto. Quedo a toda su disposición. Con esto creo que les resalté desde el primer momento hasta ahora la importancia que tienen hoy en día las entidades vigiladas de suministrarle la información clara, suficiente y oportuna a los consumidores financieros en cualquier etapa de su contrato, y que la misma sea de fácil comprensión por parte de los consumidores para que estos tomen las mejores decisiones frente a los productos y servicios ofrecidos por la entidad. Muchísimas gracias, doctor José Federico Ustaris. Sí, realmente tenemos aquí varias preguntas. Todo lo que usted ha tocado el tema en el día de hoy, toda la información que nos ha brindado ha sido muy, muy valiosa. Lenguaje claro es un tema que lo hemos hablado muchísimo al interior de la compañía, con nuestros intermediarios, hacia nuestros clientes, la forma en que hablamos hacia ellos, la forma en que empatizamos.
el lenguaje claro es fundamental. Entonces, aquí estamos trabajando también, hacemos concursos, estamos trabajando todo el tema del lenguaje claro. Esto ha sido súper alineado. Tenemos algunas preguntas que en estos 15 minutos quisiera aprovechar para que respondamos estas inquietudes. Entonces, le doy la palabra a Jessica que nos ayude con las preguntitas que tenemos. Bueno, inicialmente nos preguntan, ¿podría darse el caso que las respuestas dadas por la Superintendencia Financiera, el defensor y la compañía sean contradictorias si el cliente acude a las 3 instancias simultáneamente? Puede pasar, claro, pero no debería pasar en ningún momento, porque la aseguradora, a la hora de responder directamente al consumidor, asume una posición. A la hora de que el defensor le pide información sobre ese mismo caso, la aseguradora tiene que asegurarse de que esa información va de la misma mano y en la misma vía en la que ella misma le respondió directamente al consumidor. Y si finalmente ese consumidor también va a la superintendencia, pues la información que la aseguradora le entrega a la superintendencia para que le responda ese consumidor financiero tiene que ir de la mano con la misma que le entregó ella directamente al consumidor y con la misma que ella misma le entregó al defensor. Así que en ningún caso, así se vaya a los 3 directamente, debe ser diferente la información que se le entrega al consumidor financiero. Siempre la misma debe ir en la misma dirección y debe mantener los mismos soportes frente a los consumidores. O sea que en ningún caso puede ser información diferente la que le entregue la aseguradora al consumidor, independientemente del canal por el que éste llegue a solicitar, digamos, una petición, una solicitud, una queja o un reclamo. Continuamos. En las pólizas colectivas, donde la negociación de la póliza se hace con el tomador, recae en la compañía de seguros la responsabilidad de dar a conocer las condiciones particulares y generales de la póliza. De ser así, ¿cuál es el medio idóneo si se tiene en cuenta que en ocasiones los asegurados se encuentran a nivel nacional? Independientemente de donde se encuentren ellos ubicados, la aseguradora siempre tienen que poner a disposición los clausulados. Entonces, independientemente de la póliza, ellos tienen la obligación, primero, la vigilada de ponerle los clausulados a su disposición y la obligación que tenemos nosotros como consumidores financieros es de leerlos, entenderlos y decir, ¿sabe qué? Yo sí estoy de acuerdo con ese clausulado y finalmente, teniendo en cuenta que está acorde con mis necesidades y expectativas, yo tomo ese seguro. Dice, buen día. ¿Cuál es el orden en que se debe colocar una queja por algún problema con la aseguradora? ¿Primero al defensor del asegurado o primero a la superintendencia financiera? No hay un orden. Lo normal es que los consumidores financieros vayan primero a la entidad y le digan a la entidad qué es lo que está pasando y que la entidad le resuelva directamente al consumidor. Si el consumidor estima que la entidad no está tomando su caso y dándole la importancia que debe ser, pues el consumidor puede ir ante el defensor del consumidor financiero y puede ir ante la super. Vuelvo y repito, no son excluyentes. Los consumidores pueden ir o a la entidad solamente, o a la entidad y al defensor, o directamente a la entidad, al defensor y a la superintendencia el mismo día. No son excluyentes. Lo normal sería que en primer lugar siempre vayan a la entidad primero y que la entidad sea la encargada en primera instancia de resolverle directamente sus dudas ante el consumidor. Pero no hay un orden. Y aquí hago una claridad súper importante, y es que a partir del proyecto de Smart Supervision de la Superintendencia Financiera, digamos que ya en ese orden de ideas, cuando llega una queja a la compañía y llega la misma queja a través del defensor y llega la misma queja a través de la super, ya no vamos a tener una duplicidad de quejas, sino que vamos a tener una sola queja que ha llegado por diferentes medios. Y ahí en ese caso, pues vamos a, digamos que ese proyecto de Smart Supervision, una de las cosas que nos facilita es que todas las entidades, tanto la vigilada como nosotros como entidad financiera y el doctor José Federico Ustariz como defensor del consumidor financiero, tengan acceso a la información de la queja. Entonces, eso es súper importante que este proyecto de Smart Supervision está en producción ya desde el 1 de julio de este año. Estamos ya en funcionamiento con la Superintendencia Financiera y ya es una práctica que estamos afinando porque realmente para el año entrante ya con la Super quedamos completamente en línea.
Sí, ahí lo importante, lo que acaba de decir Diana, es que desde el 1 de julio para acá no debería presentarse nunca una duplicidad de información o de respuestas que vayan hacia el consumidor. Con el Smart Supervision se entiende que esto ya es un tema superado. Así es. Tenemos otra pregunta. Los clientes muy pocas veces no quieren o simplemente no leen la información completa de lo que presentamos. Por lo anterior, podemos por correo electrónico dejar explícitas las condiciones de la póliza, deducibles, garantías, anexar clausulado y demás para que le dé lectura, y si está de acuerdo generar aceptación con esta prueba, podríamos decir que cumplimos con el deber de información. Yo creo que es importante siempre entregarle al consumidor el mayor grado de información posible. Entonces, la verbal, a la hora de explicarle el producto y los servicios, es importante. Que lo quieren complementar con un correo electrónico adicionalmente, también. Con el envío del clausulado y con la suscripción de este por parte del consumidor financiero, también nos ayuda. O sea, todo lo que hagamos en pro de entregarle la información y que al final del día haya una trazabilidad por parte de nosotros, con entidades vigiladas, de toda esta información que se le está entregando al consumidor, todo esto nos ayuda frente a que los consumidores el día de mañana quieran de repente asegurar que no se les ha entregado información por parte de las entidades vigiladas. Entonces, todo esto al final del día suma en pro de las entidades frente a esa obligación que tienen con los consumidores. De las sucursales se hace gestión de cobro y se informa que está en mora. ¿Este es soporte de que se informó? Claro, sí, claro. Lo importante de todo ese cobro, vuelvo y repito, es que haya una trazabilidad y que yo como sucursal tenga la prueba de que efectivamente he hecho el cobro y que la persona ya está al tanto de esa información. Si la póliza la cancelan por no pago, ¿la compañía puede seguir cobrando la totalidad de la póliza? Si ya se terminó el contrato por no pago, no podría yo cobrar el resto, porque ya lo terminé. Eso es todo. No tenemos más preguntas. Así, aquí tenemos otra preguntita, tenemos otras preguntitas acá, espérame. Buenos días, ¿una institución financiera puede exigir un producto a su medida para beneficiarse a un corredor específico? ¿O a una compañía específica? Yo creo que todo, yo creo que todo depende de la negociación que se llegue entre esas dos entidades, pero normalmente eso es transversal para todas. Sí, yo no trabajo con una de una manera y con el resto con otras condiciones, por lo general, salvo que sea algo exclusivo que le quieran dar a una entidad en particular, pero no me parece común. Bueno, acá tenemos un comentario. Se solicita para que los consumidores de seguros se les entregue física la póliza y sus condiciones. Pues se emite virtual y al vendedor le toca imprimir a su costo, contar con la infraestructura electrónica. Y la compañía cobra en las primas costos de expedición. Revisar políticas, pues judicialmente sí se debe presentar físicamente la póliza. ¿Se debe presentar físicamente la póliza? No necesariamente. Si se manda a través de correo electrónico y la persona hoy en día la suscribe y nos la manda a través del correo también debidamente firmada, yo creo que también eso nos serviría. Y creo que así están dentro de las políticas de la entidad. Entonces, por lo tanto, ese es otro medio que tenemos hoy en día para recibir las pólizas debidamente, digamos, suscritas por parte de los consumidores. Bueno, perfecto. Doctor José Federico Ustaris, muchísimas gracias.
No tenemos acá, tenemos algunos comentarios, unas preguntitas pequeñas, pero ya se nos está agotando el tiempo. Les voy a enviar a través de las preguntas y respuestas, van a encontrar un link para realizar la encuesta de satisfacción de esta charla. Doctor José Federico, muchísimas gracias. Como siempre, la información que usted nos comparte es muy valiosa, tanto para nosotros, compañía, como para los intermediarios, porque esto enriquece el negocio que estamos realizando nosotros con nuestros consumidores financieros en todo el tema de seguros. Perfecto. Diana y Jessica, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que asistieron al webinar. Estoy a su disposición para cualquier duda que tengan sobre estos temas de la Defensoría del Consumidor Financiero, de los derechos y deberes de los consumidores también. Que tengan todos muy buen día.